Los que han venido siguiendo las enseñanzas que hemos tenido en estos días, la semana anterior, hablamos acerca de cómo construir la fe. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en la fe? Porque es el elemento que nos puede conectar con Dios y que nos puede ayudar a poder conocerlo y a poder alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Si la palabra dijera el justo vivirá por su justicia, ya estábamos perdidos, porque ¿cómo podemos producir nosotros santidad? ¿Cómo podemos producir justicia si somos seres humanos débiles, si somos seres humanos pecadores? ¿Cómo podríamos lograrlo? Y Dios sabe de ello y por eso nos dice, yo te doy la fe y necesito que tú aprendas a desarrollar esa fe, porque es precisamente la fe la que va a producir la santidad, la que va a producir la justicia, y todo aquello te va a dar acceso a todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, importante el hecho de que no nos miremos en nuestra debilidad, sino nos miremos en la potencialidad que Dios ha colocado en nuestras vidas. Dios ha colocado la capacidad de creer, y si desarrollamos esa capacidad de creer, la palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. ¿Podemos repetir esa frase? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿cierto? Vuelvo y repito, no estamos hablando de que tú y yo tengamos que ser la persona perfecta, la persona ideal, que lo conoce todo, que no se equivoca en nada, y por eso es que va a alcanzar las promesas. No, en el cristianismo podemos ser lo que tú y yo somos, y podemos ser personas imperfectas, podemos tener debilidades, podemos tener ignorancia, pero en el momento en que nosotros permitimos que el Espíritu Santo desarrolle esa capacidad de creer, entonces, como tú lo acabas de declarar, todo te será posible. Amén. La semana anterior hablamos de que para poder desarrollar ese nivel de fe era importante conocer la palabra, era importante conectarnos con el Espíritu Santo y era importante obedecer. Y hablamos de ello como herramientas espirituales que tenemos que aprender a utilizar para poder tener una vida de fe exitosa. Pero el hecho de que hablemos de cosas espirituales no deja exenta la parte humana. Tú y yo continuamos siendo seres humanos, y lo que nosotros somos a nivel de nuestro pensamiento, a nivel de nuestra emoción, determina también nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento personal. Hay personas que son muy juiciosas en leer la Biblia, son muy juiciosas en orar, pero no son igualmente juiciosas en cuidar la manera como piensan, la manera como se emocionan, las conductas, el carácter que desarrollan. Y a pesar de que tienen buenos elementos en su vida, pero al no cuidar ese aspecto personal, humano, bloqueamos todo aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, no se trata solamente de ejercicios espirituales, oración, ayuno. Ya hablamos de la importancia de ello, ya lo enfatizamos durante toda esta semana. Pero hoy estamos hablando de mi parte personal. Cómo yo, desde lo que soy como persona, contribuyo para que se dé ese proceso de crecimiento espiritual. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Aprendiendo a utilizar nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestras emociones para poder tener un correcto y un gran crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, hoy nos conectamos con pensamiento y emoción. Amén. Comencemos con la parte de pensamiento. Y si tienen sus Biblias, pueden mirar en 2 de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 4 y el versículo 5. 2 de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 4 y el versículo 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Pon especial atención en el versículo 5. Bueno, en la parte final del versículo 4, donde dice que tenemos armas espirituales para la destrucción de fortalezas.
Y en este caso está hablando de fortalezas que existen en nuestro pensamiento. Dice este versículo que son fortalezas y que son argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y la pregunta es, ¿y en cuál mente se habrá anidado todo ese tipo de cosas? ¿En la mente de los satanistas? ¿En la mente de los ateos? ¿O en la mente de quién? En la mente de todos nosotros, ¿cierto? En mi mente hay fortalezas, en mi mente hay cosas que no deberían estar, ¿cierto? Y que necesito que mi mente sea transformada y sea renovada para que en mi mente se torne mi mejor aliada en mi proceso de crecimiento y de conocimiento de Dios. Pero antes de entrar a explicar, quiero decirte una cosa. Todo lo que voy a decir no va a funcionar a no ser que yo tenga una actitud humilde y que yo tenga una actitud enseñable, ¿cierto? ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque es que cada uno de nosotros creemos poseer la verdad. Y cada uno creemos, como lo decimos popularmente, es que yo ya me las sé todas. O alguno de nosotros no cree eso. ¿No es cierto? Normalmente, no, pero es que yo ya sé de eso. No, yo lo entiendo perfectamente, tranquilo. O sea, casi que sobra todo lo que me digan. Si yo me considero a nivel de mis pensamientos, de mis conceptos, me considero que soy un producto acabado, que yo sé todo, que yo conozco todo, que la manera como yo pienso, yo sé toda la verdad, lo que yo pienso es lo correcto. Si yo pienso de esa manera, todo lo que yo te diga, lo que puedas leer en la Biblia, lo que puedas leer en un libro, te va a sobrar, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque tu mente en ese sentido sería como un vaso que está totalmente lleno. Si tu vaso está totalmente lleno, ¿puedes colocar algo nuevo en ese vaso? No, absolutamente no. Primero habría que desocupar el vaso para poder colocar un nuevo elemento. Y en la parte espiritual, en el cristianismo, esto es absolutamente necesario. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando yo me acerco a Cristo, así sea la primera vez que tú vienes hoy a la iglesia, o si estás hace 20 años acá en la iglesia o más, independiente del tiempo, yo tengo que acercarme a Dios con humildad y decir, Dios, a nivel de mi conocimiento, yo no soy un producto acabado. Yo soy alguien que necesita ser enseñado. Y necesito una actitud humilde para poder aprender. Y por eso el versículo dice que es importante derribar argumentos y toda altivez. ¿Habrá algo de eso en ti? ¿Habrá algo de eso en mí? Claro que sí, hay muchísimo de eso. La prueba de ello es que tengamos alguna discusión. Cuando tenemos alguna discusión, inmediatamente salen todos los argumentos, y es que esto, y es que aquello, y puede que yo esté totalmente equivocado, pero tengo 1000 argumentos para defenderme. Entonces, si hoy quiero aprender algo, necesito bajar la guardia a nivel mental y decir, yo soy una persona que necesita ser enseñada. Yo soy una persona que necesita aprender conceptos nuevos para poder realmente alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Tú necesitas eso? Amén, ¿cierto que sí? Muy bien, entonces si lo necesitamos, podemos entrar a mirar de qué se trata el versículo. El versículo nos dice entonces que el primer paso es reconocer que existe un problema. Y el problema consiste en que, vuelvo y repito, he desarrollado conceptos en mi mente que no son los conceptos correctos. Tengo maneras de pensar y apruebo cosas que digo, esto es bueno, cuando realmente no son cosas buenas. Y eso va desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿sí? Por ejemplo, a nivel cultural, en Colombia, un concepto que es totalmente aceptado por todos es que existen mentiras graves, pero también existen mentiras piadosas. ¿No cree eso todos los colombianos o la gran mayoría de colombianos? ¿Cierto? Es que eso fue una mentirita piadosa, ¿sí? Yo dije eso, pero es que es mejor decir una mentirita piadosa en vez de generar un conflicto, ¿sí? ¿Ese pensamiento es verdadero a la luz de la Biblia? No, es totalmente falso. Las mentiras son mentiras.
Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, yo puedo tener ese concepto en mi mente y puedo defenderlo, ¿cierto? Decir, no, porque es que tal cosa, porque es que la otra, es que hay ocasiones en las que si yo digo la verdad, es mejor decir una mentira y no la verdad porque eso trae mayor conflicto. Yo puedo tener 1000 argumentos en mi mente para defender lo que yo pienso, pero eso no cambia la realidad de que bíblicamente y delante de Dios las mentiras son un engaño y es un pecado y es un comportamiento que me daña a nivel personal, que daña a la sociedad y que tengo que cambiar. Entonces se trata de comenzar a cuestionar y decir, sí, yo tengo problemas en mi manera de pensar. Hay cosas que yo pienso, hay cosas que yo apruebo, que yo no debería pensar de esa manera. Yo no debería hacerlo así. Y cuando comienzo a reconocer que yo tengo un problema, en ese momento me puedo abrir a buscar una solución. Pero mientras esté defendiendo el hecho, como lo acabo de decir, que yo soy aquel que se las sabe todas y sabe todo, pues en ese momento no hay forma de que a mí se me enseñe ni que pueda cambiar. Y mi mente, lejos de tornarse mi mejor aliada, comienza a tornarse mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque no me deja crecer, no me deja avanzar. He establecido un techo para mí mismo y es yo soy así, yo pienso así, yo tengo la razón, yo no voy a cambiar, y mientras yo esté haciendo eso no hay esperanza. Voy a hablarte de 2 ejemplos en lo humano de problemas en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, estos no son conceptos míos, estos son conceptos de psicología cognitiva, pero uno de los se determinan más o menos, se han evidenciado como 8 defectos del pensamiento. Uno de ellos se llama la personalización. Y cuando hablamos de este defecto del pensamiento, es cuando yo personalizo, es que yo supongo que todo lo que la gente hace o todo lo que la gente dice tiene que ver directamente conmigo. Entonces, no sé, llegaste, entraste a la iglesia, todo el mundo tiene su tapabocas, bueno, pero de pronto la persona que te recibió, la persona que está al lado, no lograste ver en sus ojos el brillo que tú esperabas ver, la alegría que esperabas ver, ¿cierto? Si no viste otra cosa. Si yo tengo ese defecto del pensamiento que es la personalización, entonces inmediatamente lo que viene a mi mente es, me miro mal porque yo le caigo mal. Me miró feo porque como hace rato no venía a la iglesia, entonces me miraron feo porque yo hace rato no venía a la iglesia. ¿Será que esa persona que te miró tuvo todas esas cosas en su pensamiento? Nada que ver. Pero ¿en cuántas ocasiones nosotros no llegamos a esas conclusiones? ¿O eso pasa solamente en otros países donde hicieron esa investigación? ¿O pasa aquí? Claro que sí. Y eso es un vicio, es un error del pensamiento. Pero ¿qué tan fácil es detectar que yo tengo ese error en mi pensamiento? No es sencillo, porque uno lo piensa y uno está convencido. No, es que yo también sentí. No fue solamente lo que yo pensé, es que yo sentí algo negativo en esa persona. Usted sintió, usted pensó, y la otra persona puede que lo haya mirado normal, o la otra persona tenía un cólico y por eso lo miró de una manera feo, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con usted, ni porque vino, ni porque no vino, ni porque usted es bonito o feíto, no tiene nada que ver con eso. Pero cuando yo tengo esos problemas en mi pensamiento, son fortalezas que hacen con que yo me relacione mal con las personas. ¿Amén? ¿Seré yo maestro o no? Otro tipo de vicio del pensamiento, error del adivino. Creer que creer saber cómo será el futuro y actuar conforme a ello. Muchos de nosotros somos medio profetas, medio adivinos, ¿cierto? Un ejemplo clásico, no sé, estoy buscando trabajo y debo ir a cierta entrevista. Y yo digo, no, yo mejor no voy porque yo creo que a mí no me dan ese trabajo, ¿sí? Yo creo que mejor no voy a ir. Yo no siento que me vayan a dar ese trabajo. Yo creo que a mí no me van a dar ese trabajo. ¿Le ha pasado? Pensar cosas que yo supongo que van a pasar y tengo una profunda convicción de que eso va a pasar, pero realmente yo no tengo ninguna prueba de que eso es verdad. Solamente que yo lo pensé y como yo lo pensé, entonces atribuyo que aquello es verdad. Porque es que uno tiene un sexto sentido que no, yo tengo un sexto sentido que no me engaña. ¿Cuántos tienen ese sexto sentido? ¿Amén? ¿Y no los engaña? Claro que nos engaña y no tenemos un sexto sentido, olvídate. Eso no existe. Hay 5 sentidos nada más. ¿Sí? Hay 5 sentidos, no existe un sexto.
Ese sexto nosotros nos lo inventamos, ¿cierto? Y en muchas ocasiones actuamos con base en ese sexto sentido y llegamos a conclusiones erróneas y nos llevan a tener comportamientos erróneos. ¿Sí nos entendemos? Y esto puede ser más grave de lo que parece. Imagínate a la señora que piensa que porque el Señor no llegó y porque no llamó, ya, no, yo sé dónde está, yo sé lo que está haciendo, estoy segura de eso. ¿Sí? ¿O eso tampoco pasa acá en la iglesia? ¿Y realmente usted sabe dónde está y usted realmente sabe lo que está haciendo? ¿O está sacando conclusiones por ese poder mágico, ese sexto sentido que usted tiene? Esos son errores del pensamiento, esos son vicios del pensamiento. Y vuelvo y te repito, así como la ciencia ha identificado como 6 más que son los principales, pero la verdad es que es una gama infinita de errores que nosotros tenemos en la percepción desde la manera como yo tengo, la manera como yo pienso. Entonces, cuando esto existe en mí, lógicamente que me lleva el pensar de manera equivocada, me lleva a emocionarme de manera equivocada y a actuar de manera equivocada. Esto es en lo humano. Ahora vamos a trasladar esto mismo, pero al ámbito de la fe. ¿Qué tipo de errores de mi pensamiento podré yo tener respecto a la manera como yo pienso de Dios y como yo intento acercarme a Dios? Coloquemos un primer ejemplo. Yo pienso, Dios no me va a bendecir o Él no me va a escuchar porque yo soy muy pecador. ¿Quién ha pensado así? ¿Nadie? ¿Todos son santos y perfectos? O muchas veces ocasiones usted va a orar y antes de orar usted dice, pero ni para qué oro si eso Dios no me va a escuchar. ¿Para qué voy a orar si Dios, con los pecados que yo tengo, Dios que va a andar escuchándome a mí? ¿Eso es verdadero o es falso? Tiene algo de verdadero, pero tiene mucho de falso. ¿Sí? Claro, si yo soy una persona que se dedica a pecar y que no tiene ningún interés en buscar a Dios, sino que por el contrario se arraiga en su pecado, pues es lógico que el pecado va a crear una división entre Dios y cada uno de nosotros. Pero otra cosa muy diferente es, si yo soy una persona bien intencionada, por decirlo de alguna manera, pero igual tengo errores, tengo pecados. Y llego y me acerco a Dios y digo, no, pero es que Él no me va a escuchar porque soy muy pecador. Es un error del pensamiento, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha a todos. Y la Biblia es muy clara en hacer énfasis en ello. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, Dios hace nacer su sol sobre justos e injustos. Imagínate un Dios que dirá, bueno, a este que es bueno, a este que le alumbre el sol así bien focalizado. Este que es pecador, dejemos a este en tinieblas. ¿Te imaginas un Dios así? No, Él no es así. Él es un Dios bueno. Él es un Dios que bendice a todos, independiente de que en mí haya errores o no haya errores. Y en lo que tiene que ver con la relación y la comunión con Dios, déjame decirte una cosa. Dios te escucha aún más y nos escucha más cuando estamos en situaciones difíciles, cuando hemos caído, cuando estamos siendo tentados, cuando las cosas no van bien. Ahí es cuando Dios más nos escucha. Entonces, cambia esa manera de pensar, de decir, es que Dios no me va a escuchar porque yo soy pecador. No, más bien, abandona tu pecado y enfócate en que tu Dios es un Dios que te escucha en todo momento, en toda ocasión, y siempre va a estar dispuesto a dar una respuesta para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Es bien importante. Tu Dios sí te escucha. Tu Dios sí realmente tiene un interés muy grande en escuchar cada una de tus peticiones, en tomar en cuenta cualquier deseo, cualquier intención de tu corazón. Pero nuestra mente nos engaña haciéndonos pensar que eso no sucede. Pero veamos un segundo ejemplo de otro error en nuestro pensamiento en relación a Dios. Dios oye más a otros más que a mí, porque es que yo no soy digno de Dios. Pastor, por favor, ¿usted podría orar por mí? Ore por mí. O dígale al grupo de intercesión que ore por mí, porque es que yo sé que a ustedes Dios los escucha más. ¿Alguna vez ha dicho eso o ha pensado eso? Acá se dice cada rato. Todas las semanas se dice lo mismo. Ore por mí porque es que Dios los escucha más a ustedes. ¿Qué tan verdadero es eso? Absolutamente falso. Dios escucha a todo el mundo. Lo hermoso del carácter de Dios, del carácter de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es que Él se relaciona con las personas en la condición y en el estado que las personas están.
Y creo que de una manera muy intencional el Señor Jesucristo y Dios el Padre en su plan de salvación hizo con que dentro de su genealogía estuviesen personas de muy bajo nivel, de muy bajo rango, para demostrar cómo Él se identifica con los seres humanos, no por la perfección de su carácter, sino por el amor que tiene para con nosotros. Cuando tú ves la genealogía de Cristo, interesante que en las genealogías no se nombra a las mujeres, se nombra a los hombres en la cultura judía. José, hijo de fulano, de sultano, de perencejo, pero todos son nombres de hombres, el papá, el abuelo, el tatarabuelo. Pero cuando está la genealogía de Cristo, se nombra a las mujeres. Y una de ellas, por ejemplo, es Rahab. Y la Biblia dice, fulanito, hijo de Rahab, la ramera que escondió a los espías en tal lugar. Si nosotros tuviéramos una persona que fue prostituta y fue parte de nuestra familia, ¿sería lo primero que tú dirías? Ay, ¿sí sabes de mi abuela que fue prostituta? ¿O tú esconderías eso? Tú lo esconderías. No, pues la abuela, ella tenía oficios varios, ¿cierto? Pero no diríamos que es prostituta. Pero el Señor Jesús llega y dice, no, ella que fue prostituta, ella es parte de mi genealogía. Menciona a Ruth, que era una mujer que pertenecía a un pueblo pagano, pero una mujer que tomó una decisión de pertenecer al pueblo de Dios y está incluida dentro de la genealogía de Cristo. ¿Qué significa ello? Que la actitud de Dios es, yo te amo y yo te acepto como tú eres y siempre estoy dispuesto a escucharte. Cuando Rahab se tornó aliada del pueblo de Dios, la verdad, ella estaba ejerciendo la prostitución. Me imagino que después cambió su vida para poder ser parte de esta genealogía. Pero la Biblia no dice que cambió su vida. Lo que la Biblia nos dice es, siendo prostituta, decidió creer en Jehová, Dios de los ejércitos, y proteger a los espías del pueblo de Israel. Y por eso es contada como un héroe de la fe. Amén. ¿Entendemos lo que existe por detrás de ello? Lo que existe por detrás de la historia es un Dios que no se relaciona conmigo o se relaciona contigo en relación a qué tan digno soy yo. No, yo no soy digno, ni tú tampoco. Pero en el caso, en el momento en que yo llego y digo, no, yo creo que a pesar de tu santidad, a pesar de tu perfección, tú puedes aceptarme, tú puedes amarme, tú puedes relacionarte conmigo, yo puedo tener intimidad contigo. En el momento en que yo creo y acepto esa verdad, entonces entro a tener una profunda comunión con Dios. ¿Puedes captar la diferencia entre lo que yo estoy diciendo y el concepto que tenemos de ora por mí porque yo no soy digno y Dios a mí no me escucha? ¿Hay una diferencia grande? Absoluta. Hay una gran diferencia frente a ello. Y por eso nuevamente vuelvo y repito, es importante permitir que nuestra mente se renueve para que podamos entender y aceptar la verdad de la palabra de Dios y relacionarnos con Dios desde esa verdad. La verdad es que Dios nos escucha porque la palabra del Señor en Hebreos dice que tenemos acceso directo al trono de la gracia. Cuando yo necesite hablar con Dios, yo puedo entrar directamente a hablar con Dios. Yo no necesito decirle al pastor, pastor, ore por mí para que Dios me escuche y me responda a mi petición. No, tú puedes ir directamente a Dios. Claro, yo puedo pedir oración en la iglesia, puedo pedir que otros hermanos se unan conmigo para orar. El propio Señor Jesús le pidió a los discípulos que lo acompañaran para orar. Pero Él le pidió que lo acompañaran porque necesitaba sentirse acompañado, no porque Jesús pensara, no, Pedro, ore por mí porque a mí el Padre no me escucha. No, Él sabía que el Padre lo escuchaba. Y es importante que en tu mente existan esos conceptos. El Padre sí me ama, el Padre sí me escucha, el Padre sí me acepta y por lo tanto yo me puedo relacionar directamente con Él. Pero volviendo nuevamente a nuestro tema, esto tiene que ver con permitir que de nuestra mente salgan conceptos que están muy errados respecto a Dios, respecto a la palabra de Dios, respecto al cristianismo y estar abiertos para poder recibir nuevas palabras que puedan traer verdad y puedan llevarme hacia la bendición. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, el versículo continúa diciendo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces les dije, lo primero es poder identificar el problema.
lo primero es poder decir, sí, yo soy una persona que necesita ser enseñada. Si yo no tengo esa característica, no hay nada que hacer. Pero lo segundo es, dice, la solución del problema es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la solución del problema. Reconocer que se tiene un problema es bueno, pero realmente trabajar para construir una solución es el secreto de todo. Si cogemos un alcohólico, un drogadicto, y le decimos, oiga, usted no se está dando cuenta de que esa droga está acabando con su vida, que ya acabó con su familia, que ya acabó con su economía, ¿el drogadicto qué dirá? Es muy probable que diga, sí, pues yo me doy cuenta de eso, pero por eso va a dejar de consumir. No, es muy probable que diga, pues sí, pero a mí me gusta y voy a seguir así. Y eso es lo que encontramos nosotros dentro y fuera de la iglesia. Encontramos personas que dicen, no, yo sé que hay cosas que en mi vida deben cambiar. No, yo no me creo un producto terminado. No, pastor, yo no soy así. Ah, bueno, entonces vas a cambiar. No, tampoco voy a cambiar. Y por el contrario, cuando soy corregido, más me arraigo en mi error. Ah, pues si no les gustó como yo soy, pues ahora sí es que voy a ser así. ¿Tomamos esas posturas? Sí, claro que sí. Un alto grado de inmadurez personal y espiritual, ¿cierto? Pero somos como el niño al que el papá lo corrige y le dice, no hagas eso porque eso está mal, y más insiste en hacerlo. ¿Han visto a los bebés? No cojas eso porque te voy a castigar, y el bebé ya va y lo coge y se queda mirando a la mamá hacia la cara. ¿Sí? Los que son mamás se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, como diciendo, pues lo voy a seguir haciendo. Si te gusta o no te gusta, lo voy a seguir haciendo. Si esa es mi actitud, pues yo estoy condenándome a mí mismo a ser una persona pequeña a nivel mental, a ser una persona pequeña a nivel personal. Voy a estancar mi desarrollo, porque no soy una persona que está evolucionando, que está creciendo, sino por el contrario, que está estancada. Y para mí, el problema no es los pecados o los errores que las personas tengan, y yo sé que para Dios tampoco. El problema es cómo reaccionamos ante esos pecados, ante esos errores que podamos tener. Puede ser un error muy pequeño, pero si no estás dispuesto a cambiarlo, dice la palabra del Señor en Eclesiastés de una manera figurada, dice, una mosca en el perfume del perfumero echa a perder todo el perfume. Una mosca en el perfume del perfumista echa a perder todo el perfume. Tú compras un Carolina Herrera, ¿sí? Deliciosa la fragancia de todo, debe valer como 400,000 pesos, y te lo dan en rebaja por 200,000 pesos original. El único problema es que tiene una mosquita dentro. ¿Lo compras? ¿Te lo echas? No, ¿cierto que no? Dices, no, se echó a perder todo. Bueno, así son los errores de carácter. Así sucede cuando yo actúo de una manera necia, de una manera obstinada, ¿cierto? Y digo, pienso así, no voy a cambiar, no voy a tener una actitud diferente, a pesar de que eso me haga daño a mí o a pesar de que le haga daño a los demás, pero no lo voy a cambiar. Eso no sirve de nada. Por el contrario, la Biblia dice, reconozca que hay un error, reconozca que hay una falla, reconozca que hay un pecado y lleve ese problema, dice la palabra del Señor, lleve cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Llévelo cautivo. Si yo me doy cuenta que estoy pensando con altivez, yo pienso con soberbia, entonces yo tengo que darme cuenta de eso y decir, Dios, no quiero continuar pensando de esta manera. Yo no voy a pensar más así. Entonces tomo ese pensamiento y digo, no, yo renuncio a esa manera de pensar y voy a adquirir una nueva manera, una manera más funcional, más bíblica, más verdadera de pensar. Entonces tomo ese pensamiento, lo cambio y ahora me puedo relacionar conmigo mismo y con los demás desde la verdad. Eso es llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y déjame decirte, todos nosotros necesitamos en mayor o menor grado hacer ese ejercicio. Yo hoy necesito, no solamente uno, sino muchos pensamientos, llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo. Y la pregunta que te hago es, ¿tendrás por acaso algún pensamiento que tengas que llevar en obediencia a Jesús, cautivo en obediencia a Jesús? ¿O ya eres un producto terminado? ¿Cierto que no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del versículo es,
saturar nuestra mente con la verdad, ¿cierto? Llenar nuestra mente del pensamiento de Cristo. En lo humano aprender a pensar de la manera correcta, tener pensamientos llenos de esperanza, llenos de una actitud de crecimiento, de cambio, y no arraigarnos en aquello que no nos está conduciendo a nada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están conmigo? Muy bien, pero dijimos que íbamos a hablar de pensamiento, pero también íbamos a hablar de emociones. Y todo eso nuevamente estamos diciendo que tiene que ver con que nuestro pensamiento, y en este caso lo que vamos a comenzar a hablar, nuestra emoción, contribuya a que podamos nosotros tener un crecimiento personal y un crecimiento espiritual. Vamos a ver qué tiene a decir la Biblia respecto a nuestras emociones. Pueden abrir sus Biblias o leer en las pantallas en Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 7. Filipenses en el capítulo 4, versículo 4 hasta el 7. Mira lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, mírenlo ustedes por favor en sus Biblias o en sus casas y díganme, ¿qué emociones está privilegiando ese texto? ¿Qué emoción nos está diciendo? Mire, tenga esta emoción. Paz. ¿Cuál más? Gozo. Exactamente, ¿cierto? Porque el versículo 4 comienza, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y da toda una argumentación y finalmente dice, si haces esto, la paz de Dios gobernará vuestro corazón. Entonces, en términos emocionales, la Biblia nos invita a construir y tener dos emociones principales en nuestras vidas: el gozo y la paz, ¿cierto? Cuando Dios nos mira, nos dice, yo coloqué todas las emociones dentro de ti. La ira, la tristeza, ¿cierto? También son emociones. El gozo, la paz, el amor, todo eso son emociones. Pero todas ellas son buenas utilizadas de la manera correcta. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es, lo que yo espero que ustedes hagan es que tengan todo el ramillete de emociones que los seres humanos manejan, pero que siempre procuren que sea el gozo y la paz lo que gobierna su día a día. Y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las emociones correctas nos dan la energía, nos dan la motivación para hacer lo que hacemos y hacerlo bien, hacerlo de la manera adecuada. Todo aquello que hacemos con una emoción incorrecta nos lleva a que salga mal y a tener una emoción incorrecta. ¿Cierto que sí? ¿Alguien vino por obligación esta mañana? Espero que no, ¿cierto? Pero si alguien hubiese venido por obligación esta mañana, ¿cuál sería su actitud? Se duerme, saca el celular y se comienza a tomar selfies, ¿cierto? A revisar Google, a hacer dibujitos, ¿cierto? Porque vino con la actitud, la emoción incorrecta. Y la emoción incorrecta genera una actitud incorrecta. Nuevamente, si nos devolvemos a lo que estábamos hablando de los pensamientos. Si yo voy a la iglesia, vengo y me siento, pero digo, pues yo voy a ir a la iglesia, pero la verdad es que yo ya sé todo. Entonces, ¿qué está haciendo durante todo este tiempo la predicación? Diciendo, chévere, pero yo ya sé todo. ¿Sí? La emoción incorrecta me lleva a tener la actitud incorrecta y finalmente todo lo que yo haga va a estar malo, totalmente mal. Entonces sí es importante pensar en el tipo de emociones que yo manejo en mi día a día. Insisto, la Biblia dice, maneje el gozo y la paz como las emociones principales en su vida. Las emociones correctas son el resultado de una forma de pensar correcta, lo que ya hablamos. Si yo pienso de manera correcta, me emociono de la manera correcta. De lo contrario, pues no lo voy a hacer. La Biblia es muy clara y muy enfática en advertirnos que tenemos que tener cuidado con emociones negativas y con comportamientos emocionales negativos.
No vamos a buscar el texto, pero en el libro de Efesios, por ejemplo, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice: quítese de vosotros, ¿sí? Es decir, ya están, ya existen dentro de nosotros. Pero tenemos que hacer un trabajo en identificar esas emociones y decir: oye, yo no puedo permitir que estas emociones sean las que dirigen mi vida. En ese mismo texto de Efesios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿sí? Airaos. Es decir, ¿sí te puedes airar? Claro que sí. Podemos utilizar todas las emociones. No se trata de que todo el tiempo yo voy a estar feliz, todo el tiempo estoy alegre, yo nunca me enojo, yo nunca me entristezco, yo nunca tengo amargura. No, no, eso no existe. Eso sería un enfermo, ¿cierto? Un esquizofrénico catatónico, que siempre está así, todo plano y siempre tiene la misma emoción. Eso es una enfermedad. Las personas normales tenemos toda una gama de emociones en las cuales nosotros nos movemos. Claro que hay días que yo estoy triste, claro que hay momentos en los que yo me enojo, yo me airo, claro que sí, eso pasa. Pero yo tengo que aprender a hacerme consciente de que a pesar de que esas emociones están en mí, yo no voy a cultivarlas y no voy a permitir que ninguna de estas emociones que acabo de mencionar se torne predominante en mi vida. Ira, amargura, tristeza. Yo siempre les invito a pensar en eso. ¿Cuál es la emoción principal que maneja tu vida? ¿Cuántos podrían decir: en esta semana la emoción principal fue el gozo, estuve gozoso toda la semana? ¿Sí podría alguien decirlo? ¿No? Wow. Entonces, si no es gozo, ¿cuántos dirían la emoción principal en esta semana fue la tristeza? ¿Podrían decirlo? ¿No porque da pena? Pero en muchas ocasiones, sí. Cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos: oye, durante toda la semana lo que tuve fue tristeza, durante toda la semana lo que tuve fue angustia, tuve ansiedad. Y a nivel emocional es como, hagamos un pequeño paralelo. Piensa que durante toda esta semana tú comiste solamente arroz, ¿sí? No comiste proteína, no comiste verduras, sino fueron platos y platos y platos de arroz. ¿Cómo estaría tu cuerpo en este momento? ¿Cómo estaría tu organismo? ¿Bien sano? ¿O ya comenzaría a generar problemas? Ya comienza a generar problemas, ¿cierto? Necesitamos tener una variedad de alimentos. Pero ojo, porque en la parte emocional es lo que en muchas ocasiones nosotros hacemos. Nos alimentamos y muchas veces aprendemos a alimentarnos de una sola cosa. Los que me conocen pues saben que yo soy psicólogo y yo he manejado pacientes, por ejemplo, que son depresivos crónicos. Y cuando hablamos de una persona que es depresiva crónica, es decir, que lleva 1, 2, 3, 5, 10 años manejando la depresión. Y son personas que todos los días ellos se alimentan de una emoción que se llama tristeza. Y se vuelve un vicio, se vuelve una adicción. La persona se levanta y ve que el día está soleado. Hoy como Bogotá, que está súper soleado. Ay, qué pereza, yo tengo que salir con ese sol, eso voy a tener que sudar, me voy a quemar el rostro. No, qué feo eso, ¿cierto? Ya se entristeció porque está haciendo sol. Si por el contrario se levantó y estaba lloviendo, ay, otra vez Bogotá lo mismo, otro día con aguacero, va a estar lleno de trancones y tristeza. Si le aumentan el sueldo, pues chévere que me lo aumentaron, pero quién sabe hasta cuándo, en qué momento me van a echar. Y se entristece por el motivo más, por lo que cualquier otra persona estaría feliz, esa persona encuentra algo por lo cual entristecerse. Es una adicción emocional. Las personas, cada uno de nosotros decidimos el tipo de emociones con las cuales alimentamos nuestra vida y que se tornan parte de nuestra identidad. Y las emociones terminan plasmándose aún en la expresión del rostro, ¿cierto? Una persona que maneja la tristeza, ¿se le nota en la cara? ¿Tú lo saludas? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Le pasó algo? No, no. ¿Entonces por qué llora? Porque sí, ¿cierto? La persona que maneja, bueno, podemos colocar 1000 ejemplos acá, pero la emoción se torna parte de lo que yo soy. La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro, y el corazón triste, pues lógicamente que tras de feo y se ayuda, ¿cierto? Ahí sí estamos mal. Entonces, claro, el tipo de emoción que yo maneje
eso va a hacer con que todo lo que yo soy lo afecte. Y en mi proceso de fe, pues aún más. Cuando la Biblia dice, regocijaos siempre en el Señor, otra vez digo regocijaos. ¿Eso es una opción o es un mandamiento? Eso es un mandamiento. Yo tengo que regocijarme. Dios espera de mí que yo sea una persona alegre en todo momento y no una persona que carga una cantidad de amargura, una cantidad de dolor. Quiero colocarles un ejemplo sobre ello que a mí me pareció interesante. No sé si alguna vez han leído algo sobre Viktor Frankl o han escuchado hablar sobre la logoterapia. ¿Sí? Viktor Frankl, un psiquiatra médico europeo, creó una terapia que se llama la logoterapia, que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Escribió uno de los libros que se consideró que uno de los 10 libros que cambiaron la historia de la humanidad. Y él es un hombre de origen judío. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, era una persona que estaba en Viena y era una persona muy destacada, profesor universitario, escritor de libros, muy chévere él. Pero por ser judío, en ese momento él fue llevado a un campo de concentración. Su mamá, su papá, su hermano fueron asesinados por los nazis. Su esposa fue asesinada por los nazis y él llevaba 9 meses de casado y perdió todo. Y a él lo metieron en un campo de concentración. En una condición como ellas, ¿qué esperaríamos nosotros de Viktor Frankl? ¿Una persona alegre, motivada? No, una persona triste que se quiere morir, se quiere suicidar. Pero no, ¿sabes qué no? Él tomó una decisión y dijo, oye, a pesar de las circunstancias en las que yo estoy, yo no voy a permitir que la tristeza sea la emoción que me domina. Voy a encontrar en el medio que me rodea un motivo de alegría. Y desarrolló algunos pensamientos. Dijo, voy a motivarme con la experiencia del amor. Y a pesar de que había perdido a su familia, dice que él recordaba los momentos felices que había vivido con papá, con mamá, con la esposa de los 9 meses de matrimonio. Y dice que se alimentaba del amor a pesar de que estaba en un campo de concentración. Habla de que también se alimentaba de la vivencia de la naturaleza. Estaba en un campo de concentración, pero en el fondo tenía un bosque y en la tarde cuando el sol entraba por los árboles se veía muy bonito. Y dice que él añoraba ver el sol entrando en el bosque y encontraba un motivo de gozo en ver aquellos árboles y eso lo motivaba. La experiencia del arte. Se reunía con los otros personas que estaban, los reclusos, los que estaban en ese campo, y recitaban poesía los unos a los otros para recordar el arte, y eso lo motivaba. El buen humor. Dice que a pesar de que no todos los días pues asesinaban a sus compañeros, había hambre, tomaban un agua con un pan, básicamente era lo que comían todos los días, pero dice que procuraban entre ellos hacer chistes y reírse para manejar un buen sentido del humor. El sentido del pasado. Decidieron entre ellos recordar experiencias del pasado, pero que eran experiencias buenas. Y decir, ¿te acuerdas de esto bueno? ¿Te acuerdas de aquello que teníamos? ¿Te acuerdas de esto? Y alimentar sus emociones desde recuerdos buenos del pasado. Era judío y él practicaba la vivencia de la espiritualidad. Y decía, el momento en el que yo busco un momento para orar, para comunicarme con Dios y alimentar de esa manera sus emociones. Y finalmente él hablaba de disfrutar la vivencia de la soledad, buscar momentos para estar a solas, encontrarse consigo mismo y alimentar su espíritu. Este hombre sobrevivió al campo de concentración y después de que sobrevivió, escribió este libro del cual yo les estoy hablando, que fue uno de los 10 libros más importantes de la humanidad, y fue un hombre muy destacado. Volvió y se casó y vivió como hasta los 95 años. ¿Qué tal el ejemplo? Chévere, ¿cierto que sí? Un hombre con una fe en Dios, el mismo Dios de nosotros, pero que desde la ciencia y desde la fe decide tomar la postura correcta frente a la situación, una situación muy adversa, y decide manejar una emocionalidad sana, una buena emocionalidad, y de esa manera sobrevive a un contexto muy difícil y llega a ser un hombre muy destacado. ¿A quién le gustaría llegar a que cuando lo recuerden a usted digan, qué gran tipo que él era, qué gran mujer aquella que ella era? ¿Cierto que sí? Yo quiero, no que digan, uy, gracias a Dios se fue porque era un amargado completo. ¿Cierto? No, yo quiero que digan, oye, no, chévere,
Chévere, entre más pasó el tiempo, más se volvió sabio. Entre más pasó el tiempo, más se volvió espiritual. Entre más pasó el tiempo, tuvo mejor sentido del humor. Chévere, pero son decisiones que hay que tomar. Yo decido si manejo emociones negativas, manejo la tristeza, o decido si yo manejo la alegría. Con Dios es exactamente igual. Tú puedes decidir relacionarte con Dios desde la gratitud o desde la queja. ¿A cuántos Dios ha bendecido en esta semana? Amén. El hecho de que no tengamos coronavirus ya es una bendición, ¿cierto? Hay que darle gracias a Dios por eso. ¿Cuántos desayunamos esta mañana? ¿Y les cayó mal? ¿O fue rico? Ok, ese es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. Y yo puedo encontrar 1000 motivos de gozo en el día a día y relacionarme con Dios desde el gozo, desde la gratitud para con Él. O puedo encontrar 1000 motivos para encontrar una queja y no relacionarme con Él desde ahí. ¿Cierto? Pues sí, pues desayuné bien, no me cayó mal, pero yo quería un tamal. Y me dieron fue changua. ¿Cierto? Y me amargo. O decido decir, no, oye, fue changua, pero estuvo muy rica. Y me la comí en paz y estoy contento. Y por eso me río acá con ustedes. ¿Sí? Porque le doy gracias a Dios por lo que tengo. Yo decido si me relaciono con Dios desde ahí o por el contrario. Veo todo lo negativo y me relaciono con Él desde lo negativo. Las emociones marcan mi relación para con Dios. Yo puedo gozarme en las bendiciones que Dios me ha dado, a pesar de que no todas las peticiones Dios me las ha contestado. Yo tengo, no sé, como unas 200 peticiones que Dios no ha querido contestarme. Llevo como 10 años pidiéndole y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Me amargo por eso o le doy gracias por las que sí me contestó? ¿Cierto que sí? Puede que hayan 199 que no haya contestado, pero si contestó una, entonces la idea es relacionarme con Dios desde aquella que Él me contestó, decirle gracias, porque desde ahí se alimenta la fe. ¿Sí te das cuenta? Mis emociones juegan un papel muy importante en mi crecimiento espiritual y en mi crecimiento personal. Y esta enseñanza va a que nosotros podamos hacernos conscientes de ello y tornarnos responsables en aquello que nosotros pensamos, tornarnos responsables en la manera como sentimos y no simplemente ir por la vida pensando como quiero, emocionándome como quiero, actuando como quiero, muchas veces atropellando a los demás. No se trata de eso. Se trata de aprovechar el conocimiento de Dios para ser un mejor ser humano, en primer lugar. Y en segundo lugar, para poder, por medio de una sana manera de pensar y una sana manera de sentir, poder construir una relación profunda con nuestro Dios. Amén. La vida cristiana es una unión entre lo espiritual y lo humano, y debe haber una perfecta sincronía en esos dos elementos. En lo espiritual busco a Dios, me relaciono con la palabra, me relaciono con el Espíritu, genial. Pero en lo humano soy consciente de que soy responsable de todo lo que yo soy y actúo con responsabilidad delante de mí mismo y me torno un gigante como persona, una persona que crece cada día más, que avanza, que cada día es más brillante, que cada día es más efectivo, hace las cosas mejor. Y es lo que queremos que todos nosotros seamos. ¿Amén? ¿Estamos unidos en eso? Muy bien. Entonces les invito a que nos pongamos en pie y que meditemos por un minuto, en primer lugar, en cómo hemos administrado ese pensamiento, cómo hemos administrado esa emoción. ¿Vale? Pensémoslo, reflexionemos y que podamos decirle al Señor por medio de una canción que vamos a entonar en este momento, que de aquí en adelante realmente vamos a asumir una postura diferente, una postura en la cual vamos a cuidar lo que somos para poder ser mejores personas, para poder ser mejores seres humanos. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Vas a meditar en ti mismo, vas a meditar en tu comportamiento, en lo que eres, y vamos a trabajar sobre ello. Oremos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias
de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Vamos todos juntos a hacer ese pacto ante el Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias, Señor, con manos limpias, corazón puro para ti. Vamos a cuidar todo nuestro ser. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. En cuanto estamos cantando esta canción, yo quiero que cada uno de nosotros meditemos en lo que acabamos de escuchar y podamos decir delante del Señor: realmente voy a cuidar mis pensamientos, voy a cuidar mis emociones, mis conductas, mis actitudes hacia los demás en esta semana. No que salga de aquí ante la primera provocación, vuelva y actúe de la misma forma. Si soy una persona que grita, entonces volver a gritar. Si soy una persona conflictiva, volver a generar un conflicto. Si soy una persona celosa, volver entonces a generar escenas de celos. No sé, cada uno dentro de las debilidades que tengamos en nuestro carácter, sino que podamos decirle al Señor: Dios, yo voy a cambiar. No voy a darle lugar a la tristeza, no voy a darle lugar a la angustia, a la ansiedad o a la ira. Yo voy a tener un comportamiento diferente. Que hoy y en esta semana podamos decir: nosotros vamos a menguar para que Dios pueda crecer en nosotros. Sigamos en la presencia de Dios y digámosle al Señor que nos ayude en esto. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar ese pacto que te agrada, Señor. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Y le entrégale todo a Él. Todo lo que mis manos, Señor, pueden hacer y que vaya en tu contra. Mi corazón te lo entrego esta mañana y renuncio de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Y le cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Allí entrégale tu corazón con todas tus fuerzas. Mi corazón de todo lo malo y de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Amén. Sigamos en la presencia de Dios y dile al Señor que realmente en esta semana tú quieres desarrollar una actitud de gozo, una actitud de gratitud para con Él. Dile: Señor, yo quiero en esta semana gozarme en todas las bendiciones que tú me has dado, en la salud, en la protección, en la familia, en todas las cosas buenas que me rodean. Yo quiero gozarme en ti, yo quiero ser una persona grata delante de ti, y que esa gratitud me torne a mí una persona amable, porque la Biblia dice en el versículo que leímos,
Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Date cuenta que Dios quiere que tú y yo no seamos personas planas, mucho menos personas agresivas, sino por el contrario, personas gentiles, personas amables, que generan un buen ambiente en el lugar donde están. Un buen ambiente en el hogar, un buen ambiente en el trabajo, pero con base en la gratitud, en el amor, en el reconocimiento. No salgamos de la presencia de Dios sin poder enfatizar y poder decir, afirmar nuestro corazón frente a este propósito. Una vez más oremos y sigamos adelante. Vas a empezar a orar y a decirle al Espíritu Santo que quieres entregarle todo eso que aquello le estabas diciendo, tus manos, tus ojos, tus emociones, que quieres actuar de la manera correcta y precisa como Dios quiere. Así que, así como el pastor hablaba esta semana en el devocional y nos invitaba a acercarnos al Espíritu Santo, acércate en este momento ahí en tu lugar, en tu casa, y empieza a decirle al Señor de que tú te arrepientes, de lo que quieres cambiar, de lo que quieres menguar. Y le dices, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Muéstrate, Señor. Muéstrate, Señor. Espíritu Santo, queremos conocerte. Muéstrate, consolador. Muestra tu gloria, haz como quieras. Te damos libertad, te damos libertad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas. Dile, queremos entrar en esa intimidad donde habita el gozo, Señor, de tu gloria. Yo quiero que comencemos a orar junto con el pastor. Levanta tu voz, comienza a entregarte totalmente al Señor. Dile, quiero conocerte porque quiero que me cambies, Señor. Espíritu Santo, queremos conocerte. Muéstrate, consolador. Muestra tu gloria, haz como quieras. Te damos libertad, te damos libertad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Llévame a ese lugar, Señor. Llévame a tu lugar secreto, llévame a tu lugar secreto, llévame a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévame a tu lugar secreto, llévame a tu lugar secreto, llévame a tu lugar secreto, envuélvenos. Queremos ir más cerca, queremos. Así levanta tu voz, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca. Espíritu Santo, reconocemos que sin ti no vamos a llegar a ninguna parte, Señor amado. Te necesitamos a ti, Espíritu de Dios. Por eso hoy abrimos nuestro corazón, Señor amado, y te pedimos que en esta semana tu Espíritu nos transforme. Abre nuestro entendimiento para poder pensar de una manera clara,
de una manera mucho más humilde, de una manera mucho más mansa. Toca nuestras emociones, desarraiga fortalezas de dolor, de ira, de amargura. Cualquier tipo de emoción que esté dominando nuestra vida, quítala de nuestro ser. Y confiamos en tener y vivir una semana espectacular a tu lado. Una semana de crecimiento, una semana de bendición. Por eso nos entregamos en tu mano y confiamos en tu Espíritu Santo para que tú nos lleves a esa intimidad y a esa perfección de carácter que solo tú puedes generar. Nos entregamos en tu mano, entregamos tu iglesia para que tú la bendigas de una manera muy especial. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, de la enfermedad. Sana nuestro cuerpo, Señor amado. Cualquier persona que esté enferma, Señor mío, yo te ruego que el milagro de la sanidad llegue sobre ella. Cualquier persona que esté oprimida por el enemigo, rompe toda cadena de opresión satánica, Señor amado. Aquel que requiera una solución, una bendición de tu parte para la economía, para un problema familiar, Señor, permite que una puerta se abra, y cuando se abra, que cada uno podamos reconocer que fuiste tú el que lo hiciste. Nos entregamos en tu mano para una semana de bendición y confiamos en que tú lo vas a hacer. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, aquellos que quieran profundizar en este tema, entonces les invitamos a que participen en los devocionales por Facebook Live todos los días a las 7 de la mañana, ¿ok? Entonces los esperamos y vamos a profundizar sobre este temita y que Dios nos ayude a poder crecer en lo personal y en lo espiritual. Amén. Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno, los que nos visitan por primera vez, todos son bienvenidos a la casa del Señor. Te lo manda.